Ahora vamos a seguir con la Fiscalía en España, firmado por la Fiscalía. Yo tengo Fiscalía, fíjate. Fiscalidad. Fiscalidad en España, firmado por Paco Moro. Bien, Y la expone Custodio. La fiscalidad en España. Parece ser que la bajada de impuestos da muchos votos a los partidos políticos. Tradicionalmente la izquierda ha querido que se hicieran impuestos, es decir, un Estado fuerte y potente para proteger a su población, desde la sanidad pública, la educación, los ayuntamientos, y la derecha defiende que no hay que pagar impuestos, puesto que es el libre mercado y la estabilidad económica la que hace que se genere bienestar. Esto con Felipe González y su ministro Sorchaga cambió, y este defendía que los suministros tenían que ser los mínimos. Por el contrario, Rajoy, cuando estaba en el poder, subió casi todos los artículos de consumo, el IVA al 21%, es decir, todo lo que consumimos se le grava con un 25% que va a las arcas del Estado. Lo curioso de todo esto es que nadie dice quién paga y quién recibe. Ahí está la clave de la fiscalidad en España. Es, como veremos más adelante, una cuestión de la clase trabajadora y clase burguesa. Como siempre, los derechos de los españolistas puestos en la Constitución son papel mojado. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo y en Andalucía andamos de forma endémica en torno al 20% de la población activa en desempleo. Derecho a la vivienda, el que pueda pagarla. Y llegamos a la fiscalidad progresiva. Pues pura mentira. Observemos, por ejemplo, el impuesto de la renta de las personas físicas, lo que vulgarmente llamamos la renta. Se paga por tramos. Según las tablas fijadas para este último año, entre 0 y 12.450 euros se paga el 19%. Entre 12.400 y 20.200 el 24%. Y desde 20.200 hasta 35.200 el 30%. Y el tramo de 35.200 a 60.000 el 37,6%. Si os dais cuenta, el que cobre 12.450 euros, menos del salario mínimo interprofesional, que hasta este mes de septiembre ha estado en 13.300 euros anuales, comparado con el que cobra 60.000 euros, este segundo cobra 4,8 veces más que el primero. Sin embargo, en el tramo último que paga, está pagando solo un punto, 97 veces más que el primero. Y estamos hablando, esto que estamos hablando es muy importante, que se paga por tramos los porcentajes, no por el conjunto. Por lo tanto, de fiscalidad progresiva, nada. En España pagan más los que menos ganan. Hay que mencionar aquí el tema de los ERTE y que esta crisis del COVID, como siempre, la están pagando los trabajadores y las trabajadoras. En los ERTE no hay paga extraordinaria y se cobra el 60% de la base reguladora, los 6 primeros meses, y el 50% a partir del 7º mes. Esto también lo rebajó Rajoy del 70 al 60 y posteriormente del 60 al 50. Si a eso le añadimos que al tener dos pagadores están obligados a hacer la declaración de la renta, a los trabajadores en ERTE le han pegado un palo fiscal este año de narices. Y el gobierno progresista, sin pudor a recaudar de los trabajadores y trabajadoras. ¿No ha podido Pedro Sánchez cambiar la legislación al respecto para que los pobres trabajadores de los ERTE no tengan que pagar más que otros años? Pues no. Y los medios de comunicación de esto no sacan nada. Sacan de las tonterías que dice la Ayuso y del COVID, que nos tienen asustados para que no nos juntemos, como hoy estamos aquí. Pero también hay que ver qué tipo de impuestos existen en el Estado español y de cuáles se recauda más. Los impuestos son el de la renta de las personas físicas, que es el IRPF, impuesto de ganancias de capital, impuesto sobre patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, el valor añadido, el IVA, impuesto de no residentes sobre renta, el impuesto a sociedades, transmisiones patrimoniales, etcétera. Del impuesto de sociedades, es decir, lo que pagan las empresas por los beneficios que obtienen, se recaudó en el año 2020 12.850 millones de euros. Un 35,43% menos que en el 2019. Y en el 2019 se recaudó sobre este impuesto un 44,6% menos que en el 2018. Hay que decir que sobre este impuesto las grandes corporaciones empresariales, como el Corte Inglés y compañía, pagan una media del 7% sobre beneficios de las cuentas oficiales. De las reales que protegen con la economía sumergida, esa no se sabe nada. Y si son sociedades mercantiles, bajo la protección SICAR, Sociedades de Inversión Capital de Riesgo, esas pagan un 1%. Si lo comparamos con los tramos del impuesto de la renta de las personas físicas, veremos la desproporción en cuanto a la progresividad. Esto es progresividad a la inversa. En impuestos especiales se recaudaron 17.336 millones de euros. Ahí
Entran varios impuestos, pues la recaudación del alcohol y el tabaco no llega a eso. Si nos vamos a lo recaudado por el IVA, son 60.095 millones de euros. Este ya no es un impuesto directo sobre el consumo. Y si hablamos del IRPF, fueron más de 82.000 millones de euros, un 1% más que el año anterior. Por eso hacía mención a lo de los ERTE. Ese es un impuesto que fundamentalmente está destinado a las rentas de trabajo, es decir, salarios y pensiones. Esto es como si nos hubiésemos tirado un año todos los españolitos de IRPF para dárselo a los bancos, para que después estos nos cobren por tener una cuenta abierta a la que estamos obligados a pagar 25 euros trimestralmente. Porque el que no tenga cuenta no cobra ni las ayudas, ni la pensión, ni nada. Esta es la España progresista, por supuesto, la de los incalificables de la derecha. Si os dais cuenta, los impuestos sobre el consumo y las rentas del trabajo, el IVA y el IRPF suman una recaudación de algo más de 142.000 millones de euros, frente a casi 13.000 millones de euros del impuesto de sociedades, que son rentas del capital. ¿Quién paga aquí? Los trabajadores y los consumidores. Por cierto, que los andaluces somos los grandes consumidores de todo el Estado español. Pero ¿quién se queja? Los empresarios, que dicen que pagan muchos impuestos. ¿Y quién realmente pagamos? Y quien realmente pagamos somos los trabajadores y las trabajadoras. Pero en la redistribución de la riqueza y en el reparto del dinero del Estado, ¿quién se lleva la cantidad de millones de euros? Las empresas privadas. A los trabajadores les dejan la miseria de 480 euros para vivir subsidiados. Cuando salen los empresarios en la televisión pidiendo ayudas del Estado, me pregunto si nadie se da cuenta que esta gente no aporta al Estado lo que debe y después piden ayuda. Y a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿quién nos ayuda? A robarnos. Es lo que nos ayuda, a quitarnos el dinero. Y comisiones obreras y UGT, ¿qué dicen al respecto? Nada. Que viva la Virgen. Que ellos, sus cursos, sus subvenciones, su participación institucional y apuntados al lado bueno del régimen, a colocar familiares y a llevarse bien con las instituciones y con las empresas. De esto, cada 10 años nos cuenta que la Constitución dice que la fiscalidad debe ser progresiva. A ver, ¿qué van a decir? Pero estos son cómplices de esta situación desde el primero hasta el último de sus afiliados. Entonces, como sindicatos de clase que somos, ¿qué tenemos que reivindicar? Pues que bajen los impuestos sobre las rentas del trabajo y suban los impuestos al capital. La bajada de impuestos o desaparición de ellos, del famoso Juan Moreno, presidente de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, se ha hecho sobre los impuestos de transmisiones de capital para aquellas herencias superiores a los 180.000 euros. Lo gracioso es que quien lo defiende esa bajada de impuestos son muchos trabajadores. Y no podemos hablar de la fiscalidad si no hablamos de fraude. Muy someramente. El montante de fraude fiscal, evasión y evasión de capital lo cifran los inspectores de Hacienda en 70.000 millones de euros al año. España es un país muy bueno para que los grandes capitales puedan defraudar. De hecho, es el país europeo con menos administraciones tributarias, un 40% menos que la media europea. Los grandes defraudadores solo se les pueden reclamar en 4 años, después prescribe. Y los fraudes de más de 600.000 euros prescriben a los 5 años. Los inspectores fiscales, que representan un tercio de la plantilla, han bajado del año 2008 de 28.000 a 25.000. Pero lo curioso es que estos inspectores fiscales tienen un techo de capital del fraude que pueden investigar, que es de 4 millones de euros. En el resto de Europa es de 10 millones. El IBEX 35, que son todas las empresas españolas que especulan en la bolsa española, tiene 1.285 filiales en paraísos fiscales. ¿A dónde van a parar? A dónde van a parar 140.000 millones de euros de impuestos nuestros que pagamos diariamente y mensualmente, que se evaden y que no se pagan en el fisco español. Conclusión: España es un país de piratas, ladrones y explotadores. Y la mayor parte de las leyes están hechas para proteger a esos piratas. ¿Qué trabajador puede evadir impuestos? Que a un trabajador de un ERTE se le ocurra, por ejemplo, no hacer la declaración. Para ese sí que hay inspectores fiscales. 6 millones de euros ha pagado ya el emérito sobre lo no declarado. Y ahí está protegido por el Gobierno. La oposición de vacaciones en los Emiratos y con escoltas y gastos pagados de lujo, por supuesto, con nuestros impuestos. En fin,
¿Cuánto estamos los trabajadores y trabajadoras pagando de más en los impuestos del IVA y del IRPF para que estos aprovechados no paguen impuestos y evadan lo que tienen que pagar? Firmado Paco Moro.